Gracias por continuar con nosotros. Estamos junto al periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, fundador y director de la revista y diario digital El Confidencial, analizando la situación en Nicaragua. Carmina, por favor. Gracias. Licenciado Chamorro, gracias por continuar con nosotros. Hay una pregunta que de verdad es lo que uno se cuestiona más en este tipo de situaciones como la que está viviendo Nicaragua. ¿Quién está apoyando al régimen? ¿Quiénes son ese soporte del régimen en este momento? Bueno, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene apoyo de un sector importante de la población. Es una minoría política, pero es una minoría cohesionada, consolidada, algunos fanatizados, que representa entre un 20 y un 25, 30% del electorado. Algunos de ellos han recibido ventajas económicas, programas asistencialistas, o simplemente hay una relación de fanatismo, de caudillismo con Ortega y Murillo. Eso no cubre a todo el sector público, a todos los empleados públicos, pero tiene una influencia muy fuerte, bueno, en la policía, en un sector importante del ejército, en los paramilitares, y hay también un elemento de control del aparato del Estado, una política extorsiva de recaudación de impuestos que está atacando la liquidez de las empresas para recaudar fondos para mantener funcionando la planilla del Estado. Hay una fuente importante de financiamiento que es la del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de financiamiento del gobierno de Ortega y Murillo. Pero bueno, tiene su propio apoyo político y por el otro lado, bueno, tiene el control de la represión, tiene el control de la policía. Y en Nicaragua, además de la policía y el ejército, hay otro ejército, que es el ejército paramilitar que Ortega fabricó, violando la Constitución de la República. Y estos grupos, bueno, pongámosle un máximo del 30%, evidentemente es una minoría. ¿Y qué hace que ese otro 70% del electorado no tenga mayor protagonismo, mayor incidencia? ¿Qué los tiene detenidos o hace falta un liderazgo? ¿O ese liderazgo es el que está encarcelado? En fin, ¿dónde está ese factor de cohesión que pudiera permitir superar, dado que una relación 30-70, pudiera uno pensar de que podría revertir, por los cauces que usted ya nos explicó, la situación que actualmente se vive? Bueno, en este momento las posibilidades de reunión, de movilización, de expresión de esa mayoría política, que en Nicaragua no tiene color partidario, se autodefine como azul y blanco o autoconvocada, no se puede manifestar porque, repito, vivimos bajo un estado policial. Esa mayoría se manifestó con marchas masivas, con peticiones, con distintas formas de protesta y de expresión durante los meses de abril, mayo, junio, julio de 2018. Pero después vino la represión, después vino el encarcelamiento masivo y después vino este estado de control que prácticamente con la aprobación de leyes que le sirven al régimen para criminalizar el ejercicio de cualquier derecho ciudadano, hacen que cualquier ciudadano pues tenga temor de terminar en la cárcel si se atreve a salir a la esquina en una pequeña manifestación o marcha de protesta. Aquí la gran prueba es sencilla. Si Ortega si tuviera el apoyo de la población, ¿por qué eliminó las elecciones? ¿Por qué eliminó la competencia política? ¿Por qué no toleró una elección, aún con el control que tenía de todo el aparato electoral, en la que pudiera participar cualquiera de los 7 precandidatos electorales de la oposición? Y si Ortega tiene acaso el apoyo de todo el país, como ellos alegan, entonces ¿por qué mantiene al país bajo casa por cárcel? ¿Por qué todos los nicaragüenses hoy son rehenes? No importa si se trata de un sacerdote o de un empresario o de un estudiante o de un trabajador o de una persona de la sociedad civil. Basta con expresar derechos ciudadanos para que la libertad y la vida de una persona
esté en riesgo en este momento en Nicaragua. Esa es la única explicación sobre por qué hoy no se puede manifestar esa mayoría política. A nivel de delincuencia, durante muchos años se habló que Nicaragua era mucho más segura que el resto de los países de la región. Adicionalmente a la represión política, ¿cómo están los índices de violencia y delincuencia dentro del país? Los índices de violencia y delincuencia han crecido en gran parte porque la organización de esos grupos paramilitares están basados en el reclutamiento de grupos delincuenciales o de grupos de fanáticos que han recibido prácticamente el poder de actuar con impunidad. Y eso ha derivado también en situaciones que se salen completamente de control. Y porque la Policía Nacional, cuya misión debería de ser garantizar la seguridad ciudadana, pues se ha convertido en una policía política, que su principal misión ahora es evitar que unos ciudadanos se puedan reunir en una esquina y sinceramente no hay realmente una persecución o un control de la delincuencia. Nicaragua, volvemos al tema de las estadísticas, se le puede creer a las estadísticas del régimen que oculta la COVID-19 y los índices de pobreza en cuanto a los índices de seguridad ciudadana. Nicaragua tiene, según sus propias estadísticas, tasas de homicidios muy bajos y el ejército alega que Nicaragua es el muro de contención para efectos de los carteles de la droga, del crimen organizado y del narcotráfico. Pero hay muchas evidencias que revelan que esa situación, pues, básicamente es parte de una narrativa oficial, pero no de la realidad que vive Nicaragua. Hay mucha violencia contra las mujeres, pero además hay un crecimiento de la violencia delincuencial. Carlos Fernando Chamorro, ¿qué papel están jugando las iglesias, y hablo tanto la católica como las iglesias evangélicas o incluso algún otro culto organizado, y el COSEP? Porque antes, o por lo general cuando uno hace análisis de estas situaciones, pues identifica en ciertas instancias apoyos o no, o crítica. En el caso de las iglesias y de COSEP en Nicaragua, ¿cómo nos podría explicar qué función o ya no tienen ninguna función en la situación actual? Yo creo que la Iglesia Católica y particularmente la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica representa el liderazgo más creíble en la vida nacional. Es un liderazgo moral, no es un liderazgo político. Cuando Ortega estaba con el agua al cuello en las protestas de abril, llamó a los obispos para que estos convocaran a un diálogo nacional. Cuando el diálogo tomó un giro que ponía contra la pared a la dictadura y planteaba la necesidad de una reforma política y planteaba abrir el camino para elecciones libres, Ortega entonces denostó a los obispos y los acusó de ser golpistas. Y ahora en su prédica cotidiana, en sus cadenas nacionales de radio y televisión, insulta a la Iglesia Católica y dice que los curas son curas del demonio y son curas satánicos. Bueno, esa es la política de confrontación que tiene hoy el régimen contra una iglesia perseguida. En el caso de las iglesias católicas no tienen ese liderazgo, son muchas iglesias y no han tenido realmente un papel de ese mismo tipo de relevancia y de incidencia en la vida nacional. Y en relación al COSEP, al Consejo Superior de la Empresa Privada, bueno, el expresidente del COSEP, José Adán Aguirre, hoy está preso porque participó en este proceso, digamos, de lucha cívica para promover un proceso electoral libre. En Nicaragua se celebró el Día del Empresario el 8 de septiembre pasado. Se celebró en silencio. Hay 3 empresarios presos y hay miedo entre los empresarios. Hay miedo de expresarse, hay miedo de hacer planteamientos que tengan que ver con el restablecimiento de los derechos ciudadanos porque tienen temor de las represalias económicas y políticas del régimen. Hay 3 empresarios presos, además de José Adán Aguirre, Luis Rivas Anduray, el presidente, el CEO del grupo Promérica, un grupo financiero, económico importante, no solo en Nicaragua, sino en toda la región, y también el empresario Juan Lorenzo Holman, mi primo hermano,
gerente del diario La Prensa, el periódico está cerrado y Juan Lorenzo Holman está en la cárcel. Cuando uno escucha estas historias, verdaderamente da miedo de lo que puede suceder en cualquier momento en un país. ¿Cómo se llegó, que es de las más grandes interrogantes, de un primer gobierno de Ortega a este segundo gobierno? ¿Cómo se repiten esos errores? Bueno, Ortega, la revolución terminó en abril de 1990 y en Nicaragua hubo 3 gobiernos democráticos de transición y esos gobiernos establecieron cambios, la pacificación, establecieron nuevas políticas económicas y una política de separación de poderes del Estado y creo que también hicieron la despartidización del ejército y la policía y parecía que algunos de estos cambios eran permanentes, como la tolerancia y la libertad de expresión. Sin embargo, no echaron raíces. Y creo que hay también un fracaso de las élites económicas y las élites políticas en Nicaragua en lo que fueron estos 15 años de transición democrática. Ortega regresó al poder con la determinación de no soltar el poder nunca más. Y desde el primer día empezó a atornillarse, a controlar, como he explicado antes, primero los aparatos del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía, posteriormente el Poder Electoral, más adelante el Congreso, la Policía, el Ejército, y simplemente como un caudillo autoritario con la determinación de no soltar el poder. Quizás las lecciones que él aprendió erróneamente, tanto de la derrota electoral de 1990 como de las protestas ciudadanas que se dieron en abril, es que debía de responder o aplacar esos resultados cancelando las elecciones y por el otro lado imponiendo más represión. Bueno, eso no es una solución para Nicaragua, eso no es la reacción de un estadista, eso es en todo caso pues el impulso de un dictador que está hundiendo a Nicaragua en esta situación que, como he dicho antes, se va a agravar después del 7 de noviembre. Muchos analistas y conocedores de la política nicaragüense, pero también ya comparándolo con otras situaciones que ha vivido el mundo en otros países, empiezan a identificar a Rosario Murillo no solo como la arquitecta, sino la ejecutora directa de las políticas represivas ante una aparentes enfermedades o deterioro del estado de salud de Daniel Ortega. ¿Qué tan cierto es esto y cómo puede uno describir a la señora Murillo, que cuando a veces uno la ve o la escucha, mesiánica, con una mezcla, no sé, hasta de budismo, cosas así raras? Denos un perfil de esta señora, por favor. Bueno, todo eso que usted ha descrito es cierto. Hay una inclinación de un poder esotérico y hay también un apego a ejercer el poder con un control total y con mucha brutalidad. Pero no solo es Rosario Murillo, es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo son un binomio, son un dúo, son una entidad política inseparable. Por eso el pueblo de Nicaragua inventó una palabra que se llama ormu. Yo cuando escuché por primera vez eso pensé que era alguna criatura, algún personaje de esas historias del Señor de los Anillos, pero ormu es Ortega Murillo. No se puede ver a Daniel Ortega separado de Rosario Murillo y viceversa. Hay una división de roles en el que ella tiene la administración del día a día de muchas decisiones y Ortega tiene los símbolos del caudillo. Y son igualmente, comparten las mismas responsabilidades en las decisiones de la represión que se han ejecutado en Nicaragua. Licenciado Chamorro, ¿usted considera que de no poder liberarse por el momento Nicaragua de este par de caudillos, en algún momento ella estaría liderando el país? Bueno, ella es la vicepresidenta. Ella está en la línea de sucesión constitucional. Hasta hoy Ortega nunca se ha separado él del poder para que ella sea la que lidere a su partido, a su movimiento. Si ese día se llegara a dar, por las razones que sean, que Ortega
desaparezca, porque no creo que se vaya a separar del poder. Ahí habrá que ver si verdaderamente Rosario Murillo tiene un liderazgo propio dentro de su propio movimiento del partido sandinista, pero hasta este momento no parece que exista ningún plan de que ella vaya a gobernar separada de Daniel Ortega. Carlos Fernando Chamorro, nos estamos acercando al tramo final del tiempo disponible para esta entrevista. Y antes de ir cerrando temas y escuchar sus mensajes, coméntenos la situación de Sergio Ramírez, algo que en los últimos días ha causado una conmoción en el mundo, en general, el literario en particular. Entendemos que él está en Madrid, pues siendo atendido por el Instituto Cervantes, pero en fin, mejor coméntenos usted la situación de Sergio Ramírez. Bueno, Sergio Ramírez es nuestro gran intelectual, es nuestro mejor exponente de la literatura nicaragüense, yo diría centroamericana y latinoamericana, Premio Cervantes de Literatura, y ha escrito recientemente una novela a la que yo invitaría a toda la audiencia guatemalteca a leerla, porque además se presentó aquí en la Feria del Libro de Guatemala, mientras en Nicaragua ha sido prohibida y está secuestrada y capturada en La Habana. La novela se llama Tongolele no sabía bailar, y es una novela policíaca, es una novela negra que está inspirada en la realidad reciente de Nicaragua, en las protestas de abril, en la represión, pero es una novela, no es un documento, no es un informe de ficción, pero no es un informe, es ficción. Pero ahí está el poder esotérico de quienes gobiernan Nicaragua, ahí están los llamados arbolatas, chayopalos o árboles de la vida, ahí está la protesta de la gente y la represión y la frustración y la pérdida del ideal revolucionario. Bueno, esa novela ha sido prohibida en Nicaragua y pareciera que es uno de los motivos o el detonante por el cual el régimen ha declarado orden de captura contra Sergio Ramírez, igual que contra mi persona y muchos más, una orden de allanamiento de su casa y le ha fabricado toda clase de delitos. Sergio ya no estaba en Nicaragua cuando se produjo esa acusación y, como ha dicho, no espera regresar a Nicaragua para ir a la cárcel, de manera que no le queda otro camino que vivir el exilio, un exilio doloroso para un escritor como él que está próximo a cumplir 80 años. Sergio Ramírez no es un político, no es candidato presidencial, no es líder de ningún movimiento político, es un intelectual, es un escritor, y la persecución contra Sergio Ramírez lo que está demostrándole a los que todavía quizás no entendían la dimensión de este régimen de Nicaragua, es que es el afán totalitario, porque lo que están es simplemente violando la libertad de conciencia, la libertad hasta de escribir una novela que se volvió subversiva. Y como ha dicho él, lo cito porque yo lo entrevisté recientemente, Sergio Ramírez dice, yo no voy a callar, yo voy a seguir siendo un intelectual crítico por el compromiso que tengo con Nicaragua. Pues ya hacia el final un mensaje, por favor, para el pueblo de Guatemala. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Yo le diría a la prensa guatemalteca, al pueblo de Guatemala, pongan atención en la crisis de Nicaragua. Hay señales de lo que ocurrió en Nicaragua y de lo que ha ocurrido que creo yo que pueden servir para alertar a cualquier país sobre la enfermedad de la dictadura y las acciones, los riesgos que una sociedad tiene que adoptar y que tomar para frenarla cuando todavía es posible. Y apelo y les pido también su solidaridad con el pueblo de Nicaragua, que hoy la necesita. La solidaridad puede ser, bueno, poner la atención en Nicaragua, hacer periodismo, demandarle a aquellos que tienen poder de incidencia y poder de acción, que sumen voluntades con los otros hermanos centroamericanos, con los gobiernos centroamericanos y con los gobiernos de América Latina, para que esta crisis de Nicaragua encuentre una salida y que no sea una salida más dolorosa de lo que ya está haciendo para los nicaragüenses. Bien, agradecemos a Carlos Fernando Chamorro de Nicaragua que nos haya acompañado esta noche. Le deseamos éxitos en las distintas reuniones, tanto privadas como públicas, que tendrá
durante su estancia en Guatemala y recuerde que aquí en Canal Antigua siempre tendrá un espacio para expresar libremente lo que sucede en Nicaragua y en nuestra región. Muchas gracias, Carlos Fernando Chamorro. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches. Bien, Carmina, cerramos. Dramática la situación de Nicaragua. Dramática, gracias. Bien, a ustedes los invitamos a que continúen con Canal Antigua y los esperamos en las próximas ediciones del análisis de las 8:45. Buenas noches.